no todavía, pero ahora os explicaré. Bueno, pues yo os quería dar las gracias, ¿vale? Porque para mí es un placer estar aquí. De hecho, entre vosotros no sé por qué. Hay como una química especial y siempre que vengo aquí me siento súper cómoda. Y bueno, esto ya lo viví el año pasado. Fue una experiencia brutal para mí conocer a pacientes de McArdle, interaccionar con ellos, y además de las clases que hicimos. Luego nos fuimos a cenar y bueno, ya os digo, el ambiente fue fantástico, está también siendo fantástico este año, o sea que yo encantada de estar aquí y de repetir tantas veces como haga falta. Pero hoy os vengo a explicar otra historia y esto me he dado cuenta con el tiempo porque yo era una investigadora que trabajaba mucho en el laboratorio, con mis tubitos, con mis pipetas, etc. Y me he dado cuenta con el tiempo que los que tenéis enfermedad de McArdle igual no lo sabéis, pero sois superhéroes. Porque aparte de hacer las cosas que hace una persona normal, hacéis muchas otras cosas. O sea, que el hecho de tener la enfermedad o de ser familiares de algún paciente os hace tener unas características especiales de superhéroes. Y esto lo vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Yo comencé a trabajar en el laboratorio en el 2002 y entré a trabajar en el proyecto de McArdle en el 2005. Y bueno, uno de los primeros, o de las primeras personas que conocí fue este señor de aquí, que no sé si alguno de vosotros conocéis. Los investigadores, por favor, que no digan nada, pero el resto. ¿Alguien sabe quién es este señor? Este señor es Brian McArdle. Es un médico inglés que describió por primera vez la enfermedad en un paciente. No describió ni la genética, porque en aquel momento no se sabía la genética de esta enfermedad, ni qué defecto había a nivel proteico, pero sí que describió el primer caso de un paciente y describió la intolerancia al ejercicio y él ya vio que el problema básicamente estaba en los músculos, o sea que en el año 51 este señor ya puso un poco, dijéramos, el camino a seguir y por eso los pacientes pues lleváis el nombre de este doctor, su apellido. Me preguntó alguien en las comidas que cómo ha empezado todo este movimiento en España, ¿no? Creo que fuiste tú, que por qué en España había tanta tradición de estudiar esta enfermedad y bueno, pues he pensado, pues se lo voy a explicar. Esto empezó ya con el diagnóstico genético en el año 98-99. Había grupos que eran muy expertos en diagnosticar esta enfermedad aquí en España. Principalmente el equipo del 12 de octubre, Miguel Ángel Martín y Joaquín Arenas, tenían una gran tradición de estudiar esta enfermedad a nivel genético. Carmen Navarro, en Galicia también. Y en el 2001 nos unimos nosotros en Vallebrón, bajo la supervisión de Toni Andreu. Y en el 2005 fichamos a Alejandro de Lucía con toda la terapia del ejercicio. O sea que este proyecto del McArdle, en el que todavía seguimos, se inició de esta manera y dijéramos que juntar todas estas fuerzas genéticas del ejercicio y bueno, del ratón que os ha explicado Tomás, ha hecho que la enfermedad de McArdle aquí en España crezca mucho y, por lo tanto, como os explicaba Ignacio, la ciencia también haya crecido mucho aquí a nivel nacional. Yo estuve trabajando en enfermedad de McArdle muchos años. Estas son las áreas en las que trabajé, en genética, en el desarrollo del modelo de ratón y en diferentes tipos de cultivos celulares, estudios en pacientes. Y como Tomás me ha dicho hoy, Tomás ha dicho en la charla que no os podía enseñar el ratón, yo no sé cuántos de vosotros ha visto el ratón alguna vez en algún vídeo. ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo haya visto? ¿Queréis verlo? ¿Sí? No lo tenía preparado en la presentación, pero he buscado un poquito de vídeos en mi ordenador. Esto sería un ratón normal, ¿vale? Esta es la prueba de la percha, y es una percha de estas de tintorería, un alambrecito que utilizamos para hacer esta prueba, en la que colgábamos a los ratones con las patas de delante. Y contábamos cuánto tiempo era capaz el ratón de estar en el alambre. Como veis, un ratón normal es un acróbata de la percha, se puede pasar ahí minutos. Nosotros cortábamos la prueba a los 2 minutos porque si no nos hubiéramos pasado ahí días y días evaluándolos, pero esto es como se comporta un ratón normal. Ya veis que está muy cómodo. Relativamente cómodo. Este es un ratón que tiene la enfermedad de McArdle. Entonces lo colgamos de las patas de delante, el ratón intenta agarrarse y a los 10 segundos se cae. Y esto es repetitivo, o sea, cuantos más ratones estudiamos, más seguros estábamos de que realmente el animal se parecía bastante al paciente porque aguantaba muy poco en el alambre. Esto lo hicimos con Tomás hace ya algunos años. Y bueno, ahora vuelvo a la presentación.
El año pasado, pues eso, os expliqué un poco qué es lo que yo había hecho en la enfermedad de McArdle y en mis transiciones por diferentes laboratorios del mundo, desde Barcelona hasta Nueva York, pasando por otros laboratorios en Barcelona, en San Pau y luego en Holanda. Y os expliqué también el año pasado que ahora, bueno, el año pasado, en 2015, conseguí un programa para hacerme un poco independiente y empezar mi propio grupo de investigación. Yo estoy en Badalona, como os ha explicado Carmele, en el Instituto de Can Ruti. Y bueno, Badalona es una ciudad costera, como sabéis, y yo estoy en la montaña, allí tenemos el laboratorio. Y este es el equipo. Es un equipo multidisciplinar porque trabajamos médicos y investigadores básicos juntos. Los médicos son del departamento de neurología y pediatría porque hay pacientes que están en edad pediátrica o en edad adulta. Y en el laboratorio de momento somos 2 personas. O sea que por eso ser un poco, dijéramos, comprensivos, porque las cosas con 2 personas en el laboratorio siempre van un poco más despacio. Y bueno, esta es nuestra fuerza. El hecho de tener a clínicos que visitan a los pacientes e investigadores básicos hace que los clínicos entiendan muy bien cuáles son las necesidades de los pacientes y nos transmitan a los básicos cuáles son los intereses de la investigación que podemos realizar, mucho más de cara al paciente, aplicada al paciente. Yo hoy os vengo a hablar de 3 pequeñas cosas y así pongo en contexto a todo el mundo y no nos dispersamos. Os vengo a hablar otra vez de ejercicio, por si no os había quedado suficientemente claro. Un poquito de genética, porque creo que es importante que sepáis, sobre todo por el tema de diagnóstico, un poco cómo funciona todo esto de los genes, y del proyecto de estatinas, por supuesto, al final. En el laboratorio ayer me di cuenta que sois superhéroes, lo vi cuando estabais entrenando, hacéis cosas fantásticas, 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 pero ¿cuál es la fuerza para ser esos superhéroes? La fuerza es esta. ¿Vale? Os vuelvo a repetir la misma idea. Terapia del ejercicio, las bebidas antes de hacer la terapia y luego una dieta un poco rica en carbohidratos para poder tener el músculo bien preparado para hacer todo esto. ¿Vale? Vosotros lo sabéis muy bien, trabajáis con Alfredo, trabajáis con Alejandro, estáis muy bien concienciados de cuál es el protocolo a seguir, o sea que adelante, pero hay gente que no tiene tanta suerte como vosotros y es nuestra obligación hacer publicaciones o hacer escritos donde manifestemos esto para que otros pacientes que estén en otras partes del mundo también conozcan de estas posibilidades terapéuticas y las puedan incorporar. Estas publicaciones, pues bueno, vienen las indicaciones que os explica Alfredo con dibujos fáciles para que todo el mundo las pueda seguir. Y bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo también y vosotros también. Vamos a diferentes charlas. Yo, por ejemplo, en el servicio de pediatría expliqué un poco cómo se podían diagnosticar estos pacientes, cuáles son las vías de tratamiento a seguir, ya que, por ejemplo, los casos pediátricos son un poco más difíciles de detectar porque el second wind, el segundo aliento en ellos no es tan evidente, entonces los pediatras también tienen que estar un poco al tanto de cecas elevadas, pacientes que se quejan del ejercicio. Existe esta enfermedad, quizá no hayáis visto ningún paciente todavía, pero puede ser que lo veáis. Y entonces, bueno, estar un poco, ¿no?, tocando las teclas para que todo el mundo esté concienciado de la existencia de esta enfermedad. Pasa que, si os dais cuenta, charlas aquí, un paper allá, que igual, un artículo que igual no puede leer todo el mundo porque no todo el mundo entiende el inglés. Esto es un poco a veces difícil, ¿no?, de hacer difusión, de que mucha gente conozca la enfermedad. En la era tecnológica quizá deberíamos utilizar otras vías, pero quizá no solamente esté en nuestras manos utilizar estas vías para concienciar de los beneficios de la terapia del ejercicio y de la existencia de la enfermedad, quizá también estén las vuestras y como superhéroes igual. Hoy os he traído una idea que recogí hace poco en un congreso que fue en Barcelona hace unos meses de la Federación Europea de Enfermedades Raras, que se llama Eurordis, y este fue el congreso donde conocí a pacientes de enfermedades raras de todo el mundo y los investigadores también interaccionábamos con los pacientes y un poco veíamos cómo los pacientes cada vez más están tomando las riendas de todo y participan como pacientes expertos en la Agencia Europea del Medicamento, explicando cómo es su enfermedad, explicando cuál es el curso, explicando realmente cuáles son los problemas reales, no los que los investigadores o los médicos que ven igual muy poco al paciente creen que son, sino los que conviven con la enfermedad. O sea que cada vez los pacientes más pueden tomar decisiones y pueden ser decisivos a la hora de que un medicamento llegue al mercado o no. Allí, pues eso, conocí a más superhéroes de diferentes enfermedades raras y resulta que descubrí que hay una asociación de pacientes de hipertensión pulmonar que tiene esta campaña. Se llama Blue Lips, labios azules. Estos pacientes de hipertensión arterial tienen el problema este de que no llega el oxígeno a todas las partes del cuerpo por el problema que tienen y normalmente tienen los labios azules. Es una característica suya. Tú te fijas y tienen los labios un poquito morados.
Pues en Facebook, para concienciar de la existencia de esta enfermedad, la Asociación de Pacientes hizo una campaña para que todo el mundo supiera de la existencia de esta enfermedad. Y no solamente los pacientes se hacían fotos con sus labios azules, las ponían en el Facebook, sino que diferente gente que no tenía la enfermedad se pintaba los labios azules y se ponía fotos diciendo, ahora ya sé que existe esta enfermedad y yo les apoyo, ¿vale? Esto mismo, este año me explicaron que lo habían hecho con otra enfermedad que se llama talasemia. La talasemia también es un defecto genético en el cual los pacientes pues, tienen problemas con la sangre y les tienen que hacer transfusiones cada 15 días. Estos pacientes tienen una apariencia como más pálida, no tienen una cara así como un poco blanca y claro, ellos pensaron, pues vamos a concienciar a la sociedad, al mundo, de que existe nuestra enfermedad. Nos vamos a hacer unas fotos caracterizadas de vampiros porque nos parecemos mucho a un vampiro, tenemos esta piel blanca, necesitamos las transfusiones sanguíneas cada 15 días y así todo el mundo sabrá que existe esta enfermedad y que necesitamos ayuda, ¿no? para nosotros. Hicieron esta campaña que se titulaba La vida real de los vampiros y otra vez tuvieron muchos seguidores a través de Facebook, todo el mundo puede acceder porque es eso, las plataformas de comunicación las ve mucha gente. Yo os hago esta propuesta, a ver qué os parece. A ver. Perdone, pero es que aquí tenía que sonar una musiquilla. Yo creo que vosotros podríais comenzar una campaña, y esta es una idea que os dejo, para que todo el mundo sepa de la existencia de la enfermedad de McArdle y además de su terapia. ¿Cuál es? El ejercicio. Podríais hacer una campaña en Facebook aprovechando que Ross nos ha dicho que existe este grupo de pacientes con 350.000 seguidores del McArdle, diciendo yo soy McArdle y yo me ejercito, I work out, ¿no? Y podríais haceros fotos en el gimnasio y un poco para que todos aquellos pacientes que no sepan de esto sean conscientes de que hay tratamientos que os hacen estar mejor y que los podéis utilizar de manera muy sencilla. Desde el punto de vista de la genética, tal y como ahora pasamos ya al bloque de genética, o sea que del ejercicio ya se han hablado suficiente y os dejo esta idea para que, si os parece bien, la podéis extender de esta forma o de cualquier otra que se os ocurra. Y paso a hablar ya de la genética, ¿vale? Alfredo ayer os explicaba esta gasolina que entra al músculo y que en vuestro caso pues, no está, la tenéis que beber exógena, etcétera, para que entenderíais mejor la fisiología del ejercicio. Yo, para que entendáis mejor la genética, a la proteína que no tenéis, que es la miofosforilasa, la he pintado como una cocinera. Esta es un poco más mi visión, ¿vale? La cocinera esta, la miofosforilasa, es la que cocina dentro del músculo y la que aporta la energía durante los primeros minutos del ejercicio. Es la que transforma el glucógeno en glucosa, como todos sabéis. Si no existe esta miofosforilasa, esta cocina no se da y entonces no tenéis la energía o el aporte necesario de los músculos en ese momento. Por otro lado, y para que también entendáis esto de una manera más sencilla, os voy a hablar mucho de DNA. Y yo el DNA, para que lo entendáis mejor, lo entiendo como un libro, ¿vale? El DNA es como un libro que todos tenemos dentro de las células y en el cual está escrito absolutamente todo para que la célula funcione de manera correcta. En este libro está escrito el mensaje de la miofosforilasa, que sería haz la comida. Entonces tenemos otro señor, que para nosotros es el ribosoma, que interpretaría el mensaje que hay en este libro y diría, vale, pues voy a enviar un mensaje para que alguien lo lea y ponga a trabajar a la miofosforilasa. Así es un poco como funciona nuestro genoma. Tenemos 3 niveles. Tenemos el libro, tenemos el sobre, que es el mensaje que llega, y tenemos la miofosforilasa, que es la cocinera, que sería la proteína que al final realmente haría esta cocina y haría que vosotros pudieseis tener esa actividad en el músculo. ¿Qué pasa en los pacientes de McArdle? Que ese mensaje está incompleto. Por ejemplo, tenemos hazla C, pero no tenemos comida. O hazla comida. Eso no se entiende qué es eso que está escrito ahí, ¿vale? O hazla. Esto, hazla, sería lo más parecido a la mutación R50X. Ni siquiera sabe lo que tiene que hacer. Se para muy temprano y no hay ningún tipo de mensaje ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estos mensajes en los pacientes de McArdle escritos en el libro. Este no se entera de nada porque dice, ¿qué es eso que está ahí? No soy capaz de entenderlo. Y en el mensaje pone hazla. Este de aquí entiende menos todavía y ahora tendría que desaparecer la miofosforilasa. Bueno, no hay miofosforilasa. La otra parte que tenéis que saber es que todos tenemos 2 copias del libro, ¿vale? Una que proviene del padre y otra que proviene de la madre.
Esto dijo Alfredo que lo explicaría hoy yo y aquí estoy explicándolo. El padre tiene 2 copias, la madre tiene 2 copias, a los hijos cada uno pasan una copia. Para tener la enfermedad de McArdle, los 2 hijos han tenido que recibir las copias mutadas de los padres, las que llevan las mutaciones. Por eso cuando os pregunto ¿qué tipo de mutaciones tenéis? O normalmente me decís una que la tenéis doble, porque proviene de la madre y del padre y es la misma, o sea, en homocigosis, lo que nosotros decimos en homocigosis, o tenéis 2 diferentes, una que proviene de la madre y otra que proviene del padre, que son 2 cambios diferentes, y eso es lo que nosotros llamamos mutación en heterocigosis, pero siempre tenéis que tener las 2 copias para ser McArdle. No hay ningún caso descrito en el que solo haya una copia. Vale, pues nosotros nos hemos dedicado hace un tiempo a estudiar todos los cambios que hay en ese libro, todos los errores de escribir la miofosforilasa que nos podemos encontrar. Hay más de 147 diferentes, ¿vale? Para que veáis la complejidad del diagnóstico genético de la enfermedad de McArdle. Y si esto sería la miofosforilasa, esto que tenéis abajo, cada puntito de color que veis arriba sería un cambio genético diferente. Y como veis, están repartidos a lo largo de toda la miofosforilasa, o sea que realmente diagnosticar a veces a un paciente no es nada fácil. Por eso nosotros hemos recopilado toda esta lista para que cualquier experto en genética, si encuentra una mutación en el caso de un paciente de McArdle, pueda ver si otro grupo anteriormente la ha encontrado o no. Y esto acelera mucho el diagnóstico, porque a veces hay que buscar en bases científicas para ver si ese cambio se ha descrito o no y mirar mucho. Y nosotros lo hemos concentrado todo en una única publicación, donde todas las mutaciones están ahí recopiladas. Entonces, el genetista dice, vale, pues mi paciente tiene esta de aquí, pues perfecto, esto ya se ha visto antes en pacientes de McArdle, mi paciente seguramente es este el defecto genético que tiene. ¿Qué pasa? Que hay un pequeño porcentaje de pacientes donde todavía no tenemos el diagnóstico, ¿vale? ¿Por qué es eso? Porque la miofosforilasa, como os he explicado, es enorme y en realidad lo que os he dicho que era un único libro son un montón de libros. Imaginaros que la miofosforilasa está escrita en todos los libros que tenéis arriba, ¿vale? Toda esa estantería es miofosforilasa. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente tenemos unas regiones que son más importantes para esa proteína, que son las que estarían marcadas con estos puntos de libro y son las que vamos a mirar. Vamos a mirar ahí, ¿vale? Para un poquito salvar tiempo. Porque si nos tenemos que leer toda esa estantería, vamos a tardar mucho tiempo, vamos a necesitar muchas personas haciendo eso y no vamos a saber al final si lo vamos a encontrar o no. Además de eso, de la complejidad que eso requiere, o sea, de estudiar tantos puntos del libro diferentes y si no los encontramos, mirarlo todo, porque al final hay pacientes que no está en el punto del libro, está en otro sitio y hay que seguir buscando, tenemos problemas como este. Por ejemplo, imaginaros que el mensaje correcto, como hemos dicho, es haz la comida, pero tenemos el mensaje de prepara la comida. Haz la comida, prepara la comida. ¿Qué diferencia hay, verdad? En principio no habría ninguna diferencia. Pero resulta que este señor de aquí, el que lee, a veces prepara la comida no lo entiende tampoco. Entonces no sabemos si lo que va a escribir en el sobre es haz la comida y la miofosforilasa sí que va a estar, o puntos suspensivos la comida. Y entonces eso tampoco se va a entender. O sea que hay ciertos cambios genéticos que realmente no sabemos el efecto, porque la patogenicidad de ellos no es tan clara. No están en esas zonas de puntos de libro, los mensajes son un poco ambiguos, no sabemos exactamente si va a ser o no va a ser. Entonces, ¿qué manera tenemos? Si miramos el libro, no vamos a obtener una información clara. Tenemos que mirar o el sobre o la cocinera. Si no, no podemos saber si ese cambio es patológico o no. ¿Me seguís? Vale. Para mirar los sobres, ¿qué es lo que habíamos utilizado toda la vida? El músculo esquelético. Vuestras biopsias musculares que se utilizaban en algunos casos para el diagnóstico eran las que utilizábamos para mirar el sobre. Porque ahí es donde están los sobres. Como sabéis, la miofosforilasa es una proteína que está en grandes cantidades en el músculo por la función que hace, hay muchísima, y por lo tanto hay muchos sobres ahí, muchos. Con lo cual estudiar eso ahí es relativamente fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realizar una biopsia muscular no es agradable y últimamente a veces ni se hacen, porque si sabemos igual que el paciente tiene una clínica muy clara, se les trae sangre y ya. No hay biopsia muscular y proponerle al paciente una biopsia muscular si no hemos encontrado la mutación a nivel de sangre es un poco, al final, no es muy bueno, ¿no? Hacerle esta intervención. Entonces nosotros nos preguntamos si a partir de la sangre podríamos estudiar estos sobres, ¿vale? La misma sangre que utilizamos para mirar el libro, si en la sangre podríamos mirar los sobres.
A priori, en la sangre sabemos que hay muy poca miofosforilasa, unos niveles muy pequeños, pero como ahora tenemos técnicas para mirar esto muy sensibles, pensamos, ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver si en la sangre lo podemos ver. Entonces, esta es la tabla de pacientes del 1 al 12. Estas son las diferentes mutaciones, es la segunda columna que tenían los pacientes. Habían estas mutaciones que pone silente, no sé si lo veis en el paciente 3, ¿vale? Que son estas mutaciones que os decía, que es de haz la comida a prepara la comida, y no sabíamos muy bien qué efecto podía tener. Y luego mirábamos en las últimas dos columnas si las mutaciones se detectaban en la sangre y si se detectaban también en el músculo. Y como podéis ver, en la sangre las detectábamos absolutamente todas, cosa que nos sorprendió muchísimo. Y también en algunos casos las podíamos detectar en el músculo. Y ahora os explicaré por qué en algunos casos no las podíamos detectar. Estas son las diferentes mutaciones que estudiamos, así es como nosotros vemos el código genético. Son picos de colores, negros, azules, verdes y rojos, que vamos leyendo y eso es lo que nos da el código, las letras, para sintetizar esa proteína, esa miofosforilasa. Y ahí es donde vemos los cambios. Respecto a lo que se espera, vemos, por ejemplo, que en esta del medio se han introducido letras adicionales o que en la de abajo se ha perdido un trozo, que es este triángulo así que os enseño, o sea, las podíamos ver, podíamos detectar las mutaciones e incluso podíamos detectar el efecto en el sobre de mutaciones que hasta ahora no se habían podido caracterizar porque en el músculo no las veíamos y ahora os voy a explicar el porqué. Pero bueno, esta fue una de las mutaciones que encontramos en sangre en el cual veíamos que se había introducido material genético adicional, que es este amarillo que hay aquí en el medio, ¿vale? Que no tendría por qué estar y esto daba lugar a que los pacientes no tuvieran la miofosforilasa. ¿Por qué a veces no detectamos las mutaciones en los sobres en el músculo? Porque en el músculo tenemos un efecto que se llama detección de calidad, como si fuera un control de calidad de los sobres que se están produciendo, ¿vale? Este mecanismo, bueno, se llama Nonsense Mediated Decay, nosotros lo habíamos estudiado mucho en los pacientes de McArdle, y lo que sucede es que cuando hay una mutación muy bestia, como esta, como la R50X, este señor lee el libro, fabrica el sobre, pero este mecanismo de control de calidad lo detecta, dice, esto es muy raro, hazla, ¿qué es hazla? No es nada, degrada el sobre, ni siquiera tiene opción, ¿sabes?, a que llegue a formarse la proteína, no hay proteína, el sobre ya mismo se elimina directamente. En el músculo esto pasa mucho, porque en el músculo dijéramos que la miofosforilasa se produce en cantidad tan alta que la podríamos equiparar a un partido de la Eurocopa o de la Champions. Está lleno de gente, ¿vale? Y hay un montón de árbitros y cámaras de seguridad por todos los lados que están vigilando el partido. O sea, que hay una falta, un sobre que no tiene que llegar, aquí se va a detectar muy fácilmente y se va a degradar. Mientras que en la sangre lo que pasa es que esto sería como un partido entre colegas, que tú te vas a jugar, el árbitro estaba por ahí, se ha producido un sobre o una falta que tampoco no era de mucho interés o que el árbitro estaba mirando para otro lado y ahí sí que lo podemos detectar, ese sobre sí que llega y ese sobre lo podemos leer. Entonces sería este caso, el árbitro se ha quedado apuntando, en la sangre tenemos la R50X, este escribe hazla, el árbitro mira para otro lado, pero el sobre sí que está y lo podemos estudiar. Entonces eso nos da la ventaja de que en la sangre, a diferencia del músculo, todavía podemos encontrar más efectos que no en el músculo, por este mecanismo que os explico ahora. Entonces esto dio lugar a esta publicación, que está en inglés, pero que hemos hecho una traducción para una revista española, que significa, bueno, que lee así, ¿no? El ARN, que serían los mensajeros, estos los sobres de células de sangre, es una fuente útil para diagnosticar y conocer los mecanismos patológicos y genéticos de la enfermedad de McArdle. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos que, supongamos que el paciente o el que se sospecha que es un paciente es este señor que tenemos a la derecha, propondríamos que se extrajera un primer tubo de sangre para hacer el diagnóstico, para mirar estas letras y ver que todo está correcto. Si llegamos al diagnóstico, aquí se acaba, el paciente está diagnosticado y ya no hay más. Pero si no llegamos al diagnóstico, encontramos algún cambio que no sabemos exactamente qué significa, ese haz la comida o prepara la comida, proponemos extraer un segundo tubo y en este segundo tubo lo que haríamos es estudiar esos mensajeros, esos sobres, para poder llegar al diagnóstico. Esto ha sido un trabajo colaborativo entre diferentes hospitales, pero unos de los mayores participantes han sido los del Hospital 12 de Octubre, con Joaquín Arenas y Miguel Ángel Martín a la cabeza.
¿Y cómo se ha hecho posible este estudio? Pues gracias a esto, a la participación de superhéroes, porque si los superhéroes no hubieran donado sus muestras para hacer este estudio, nosotros nunca hubiéramos podido descubrir que esta metodología era posible y no hubiéramos podido llegar al diagnóstico de muchos pacientes que hasta ahora todavía no estaban diagnosticados, a pesar de que tenían toda la sintomatología y todas las características de la enfermedad de McArdle. Y por último os voy a hablar del proyecto de las estatinas. Este proyecto empezó hace aproximadamente un año cuando un investigador americano contactó con nosotros. Ellos se dedicaban a mirar todo el libro o todas las estanterías de todo el material genético que tenían las personas y nos dijeron: pensamos que las personas que llevan una mutación o son portadores de mutaciones de McArdle podrían tener un riesgo más incrementado de tener problemas musculares a la hora de estar expuestos a ciertas drogas, ¿vale? Como son, por ejemplo, las estatinas. Entonces, ¿por qué contactaron con nosotros? Pues por nuestra tradición, porque sabían que teníamos experiencia en la enfermedad de McArdle, en trabajar con los pacientes para realizar el registro nacional, con muchos pacientes recogidos, porque teníamos el modelo de ratón y por toda la ciencia publicada que tenemos. Dijeron, si esto hay que comprobarlo, hay que demostrar o hay que ver si realmente los que son portadores de mutación podrían tener más riesgo de padecer problemas musculares cuando están expuestos por estatinas, tenemos que contactar con los grupos españoles, porque son los líderes en el estudio de esta enfermedad. Por eso contactaron con nosotros. Como sabéis, las estatinas, que tienen diferentes nombres, ¿no? Atorvastatina, simvastatina, son medicamentos que se recetan para controlar los niveles de colesterol en sangre y son muy ampliamente recetados en la población española por todos los temas que nos explicaba Ignacio de obesidad y tratamiento contra el colesterol que esa obesidad puede causar. Y se sabe que en los pacientes de McArdle tomar estatinas está un poquito contraindicado porque a veces causan problemas, porque las estatinas tienen interacción con el músculo a algún nivel y pueden hacer que los problemas musculares se incrementen. Entonces, la pregunta era muy sencilla. ¿Podemos comprobar un grupo de individuos que tengan problemas musculares por haber tomado estatinas y otro grupo sin problemas musculares habiendo tomado también las estatinas? Y ver si hay mayor incidencia en el grupo que tiene problemas de portadores de mutación de mutaciones de la miofosforilasa. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomamos una muestra del interior de la mucosa bucal, raspamos ahí para obtener material genético, esos libros que luego nosotros estudiamos, rellenamos un cuestionario muy sencillo de si toma o no toma estatinas, de si ha tenido problemas musculares o no, miramos si tienen la mutación y podemos analizar si esto es un factor de riesgo para los portadores. ¿Y qué pasó? Pues que el año pasado yo vine toda ilusionada con este proyecto aquí. El congreso fue muy bien, pero hubo muy pocos pacientes que pudieron participar porque vinieron muy pocos. Entonces, bueno, yo me llevé unas pocas muestras para Barcelona y tal, y así se quedó y pensé, buah, este proyecto no va a poder realizarse porque no puedo acceder a los pacientes, no hay manera de que esos pacientes contacten con sus familiares, que son los portadores, para poder analizar todo esto, ¿no? Y resulta que, casualidades de la vida, llegaron dos superhéroes de esta asociación a verme a Badalona, Carmela y Imanol. Y yo les empecé a explicar lo del proyecto y tal, y de repente allí tuvimos una lluvia brainstorming de ideas y no sabéis lo rico que fue para mí ese brainstorming porque ellos me dieron un montón de posibilidades, de soluciones de cómo llevar este proyecto en marcha. Entre ellas, pues no os preocupéis, yo me voy a poner en contacto con otros pacientes de la asociación para explicarles el proyecto y ver si quieren participar sus familiares para que este proyecto se lleve a cabo. Además, podéis automatizarlo con Alfredo, o sea, todas estas ideas que dices son de cajón, o sea, ¿cómo no se te han ocurrido antes? Con Alfredo, que cada vez que haya un paciente que se valore, como vendrá acompañado con algún familiar, pues allí ya les podemos explicar, bueno, toda una rueda que empezó a funcionar y que se extendió a otros superhéroes de la asociación que hicieron que en pocos meses tuviéramos 125 muestras en el laboratorio. Brutal, o sea, la respuesta vuestra fue, yo me quedé alucinada. Y hasta el momento solo os puedo decir que tenemos extraídos 32 DNAs, o sea que es un proyecto que está en marcha, que tenemos el material genético allí porque llegó, se está procesando, me gustaría enseñaros más resultados, pero de momento ese es el ritmo al que podemos ir. Y nada, que en cuanto tengamos más resultados el año que viene, pues vendremos a enseñaros si realmente los portadores
pueden tener un riesgo más alto de tener algún problema por el hecho de tomar estatinas a nivel de músculo esquelético. Pues eso que os decía, que esto es gracias no a los héroes americanos, sino a los héroes españoles que tenemos en la enfermedad de McArdle. Y yo hoy os traigo un mensajito para llevaros a casa, que el año pasado ya un poco lo quería transmitir, y este año que sois más, pues como sois superhéroes y sé que los mensajes los guardáis muy bien y que tenéis mucho poder porque interaccionáis a muchos niveles, con políticos, con gente de la administración, con mucha gente, y a veces tenéis mucha más fuerza que nosotros, aunque a priori penséis que no. Os quería explicar que la ciencia, como muchas profesiones, es una profesión en la cual dijéramos que la profesión se aprende a través de enseñarla, ¿vale? Hay una persona ahí que lleva más años que tú, simplemente, y que explica a los otros cómo funciona, cuáles son los pasos a seguir, y bueno, esto sería mi escuela de formar investigadores, ¿vale? Iría así. En España tenemos el riesgo de quedarnos solo con el profesor. No va a haber nadie en las escuelas pronto porque hay muy poco dinero para la gente que viene detrás, o prácticamente nada. Y deciros que realmente el dinero para mantener una persona dentro de un laboratorio y para que se forme como investigador es muy pequeña. Estamos hablando de 20.000, 30.000 euros al año, o sea, es prácticamente nada para el gran trabajo que realizan. Esta es la parte negativa, yo os la dejo para que seáis conscientes y si podéis hacer algo, pues como superhéroes lo esperamos. Y os explico que también hay grandes iniciativas. Por ejemplo, en Badalona, donde yo vivo, hay una asociación de vecinos que se llama De la Salud Alta, que es un barrio de Badalona, que de repente un día vinieron a hablar con nosotros y dijeron queremos ayudar, así, sin más, sin ningún motivo, sin tener ningún familiar, ni paciente, ni nada. Y bueno, hace unos meses organizaron una cursa benéfica para las malaltías minoritarias, para las enfermedades minoritarias en Badalona, y la semana pasada organizaron un festival, una gala benéfica, que trajeron a diferentes artistas y también la entrada, los 10 euros que vale la entrada, era recaudación íntegra para motivos de investigación. O sea que hay otras personas que también están haciendo muchas cosas para que esto salga adelante y hay superhéroes también en la sociedad que no tienen nada que ver con vosotros y que también están ayudando en este sentido. Entonces, nada, os quería presentar al grupo en el cual trabajo y agradecer sobre todo a las asociaciones de pacientes y a la Asociación de Glucogenosis en particular por todo, ¿no? Por invitarme aquí, por tener la oportunidad de interaccionar con todos vosotros. Yo aprendo muchísimo cada vez que vengo, o sea que estoy encantada. A nuestras agencias financiadoras en España y en Europa, a la gente del instituto y a la gente del hospital y a los vecinos de la asociación, que son los que nos ayudan a organizar todo eso, y en general a todas las personas que ayudan a contribuir a que estas enfermedades avancen y tengamos más conocimiento día a día. Gracias de nuevo, me lo he pasado genial este año también, y solamente el último mensaje ya, que es este, ¿vale?